Queremos comenzar comunicándoles a todo el país que a partir de hoy se amplía la red de laboratorios para la detección del COVID-19 y se trata de 7 nuevas instalaciones que se suman a las 3 que ya estaban habilitadas en el país. Estas estarán ubicadas en el complejo de la Caja de Seguro Social, en el Instituto Oncológico Nacional y en el Hospital Luis Chicho Fábrega en Veraguas, además del Hospital de Niños. Además, se le suman a estos 2 centros médicos particulares, que es el Hospital Punta Pacífica, Panamá Clinic. Además, se ha sumado a esta iniciativa el Hospital Nacional y también Laboratorio Fernández. Por otro lado, para ampliar el radio del plan Protégete Panamá y para descongestionar los centros hospitalarios estatales, el Ministerio de Salud habilitó una unidad de hemodiálisis en el área de Río Hato, en la provincia de Coclé, que se dedicará exclusivamente a atender pacientes con insuficiencia renal. Este local permitirá que pacientes de riesgos sean atendidos en una sala aparte, sin riesgo de contagio de ninguna especie. El Ministerio de Salud sigue reforzando el equipamiento de los hospitales habilitados para la atención. Para ello, se entregaron en el día de hoy 5 humidificadores al Hospital Nicolás Solano en el área de La Chorrera y 8 al Hospital San Miguel Arcángel en el área de San Miguelito. Se le pide a la población no salir de sus casas y cumplir con la cuarentena nacional. El gobierno nacional impondrá las sanciones establecidas según el decreto ejecutivo 507. Esto con el ánimo de buscar preservar la paz, salud y la seguridad de todo el país. Señores, en el día de hoy queremos conversar con respecto a la hora que se le ha dado a cada ciudadano para hacer uso de ese tiempo y hacer sus compras en medida de lo necesario. Cuando hablamos de hacer uso de esta hora de gracia que se ha dado en esta cuarentena total, estamos hablando de un tiempo que se da precisamente para salir solamente en una situación que sea urgente y realmente necesaria. La población no está acatando la solicitud del Ministerio de Salud y el resto de las instituciones que estamos trabajando por el bien de todos. Esta hora se ha tomado para pasear, para salir a hacer mandados, para salir a hacer visitas. Señoras y señores, se hizo con tiempo suficiente algunas observaciones y con el tiempo necesario se le dijo a todos de la posibilidad de esta medida, de tal manera que la gran mayoría de la población se pudiera preparar para la medida de la cuarentena total. Y seguimos viendo en el día de hoy que todas las personas que han podido salir lo han hecho de una manera indiscriminada, utilizando al máximo el tiempo y para estar en las calles. Lamentablemente, esta no es la intención de esa hora de gracia que se les está dando y tenemos que pedirle que por favor utilicen este tiempo de manera adecuada. Solamente para salir a hacer
los mandados o las diligencias que se hagan extremadamente necesarias y una sola persona por familia. No es para hacer shopping con toda la familia o ir al supermercado con la familia completa. Señores y señoras, de seguir esta conducta indisciplinada, insensata e irresponsable, el gobierno nacional se verá en la obligación de tomar medidas mucho más estrictas, donde tendremos cada vez menos tiempo para salir. Queremos pedirle a toda la población panameña el uso adecuado del tiempo de gracia que se le da a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Yo quiero, paso seguido, darle la palabra al director general de la Caja del Seguro Social, doctor Enrique Lao. Buenas tardes. El día de hoy hemos alcanzado 34.252 pacientes con enfermedades crónicas debidamente registrados y acreditados en el sistema que pretende llevarle los medicamentos a domicilio y evitar de esta manera que los pacientes se queden sin sus medicamentos y eso los haga recaer. Sin embargo, necesitamos reiterar que este programa está diseñado para los pacientes con enfermedades crónicas mayores de 65 años de edad, que tengan padecimientos como cáncer, que reciban quimioterapia, radioterapia, o que tengan insuficiencia renal, o que sufran de alguna afección que disminuya su respuesta inmunológica y los ponga en riesgo. Todos estos pacientes, una vez que entran en contacto con el sistema, deben esperar entre 48 a 72 horas para que el sistema valide en su expediente clínico la receta y se las pueda prolongar. Somos conscientes de que en un momento dado hemos tenido dificultades para mantener la velocidad que está en las expectativas de la población. Pero debemos aclarar que en gran medida esto se debe a que se requiere la validación del diagnóstico, porque hemos tenido una gran cantidad de recetas que no corresponden los medicamentos al diagnóstico que el paciente tiene en su expediente. Que los medicamentos son medicamentos que necesitan ser reevaluados por sus médicos. Este proceso de reevaluación es crucial para que no exista ningún accidente, que no haya una persona que tome un medicamento que no le corresponde. Pedimos disculpas por los inconvenientes que esto ha traído y debemos decir que por ahora el sistema funciona solamente en la ciudad de Panamá. Estamos contactando a otras empresas que tengan un servicio similar en otras ciudades para poder extender el servicio. Cualquier paciente que requiera su medicamento, ya sea porque el sistema no le ha resuelto, porque se le venció su receta o porque por alguna circunstancia se quedó sin medicina, debe ir a su unidad ejecutora correspondiente. Ahí tendremos un equipo de médicos que lo evaluará y le dará su receta respectiva y podrá surtirla en la farmacia de esa misma unidad ejecutora. Con relación a los patronos, el día de hoy pusimos en marcha una pasarela de pago para que los patronos puedan pagar sin tener que ir a la Caja del Seguro Social físicamente, entrando
a nuestra plataforma cajavirtual.css.gov.pa. Con esto, a través de un trabajo conjunto con el AIG y los expertos en innovación de la Caja del Seguro Social, estamos permitiendo que los patronos puedan pagar sus planillas, así como pagar los convenios, arreglos de pago, etcétera. Adicionalmente, informamos que si el patrono no tiene morosidad con la institución, se le generará su paz y salvo digital. Por otro lado, estamos también recibiendo una avalancha de consultas por diferentes motivos, lo cual nos ha llevado a producir Robi, que es un robot virtual parecido a Rosa, que pretende absolver sus dudas y contestar en línea. Dentro de esta tremenda crisis sanitaria que vive nuestro país, debemos agradecer la solidaridad de muchas personas que se han acercado a nuestras diferentes unidades ejecutoras, a nuestros hospitales, para llevarle comida al personal que está trabajando, o para llevarle algún refresco, o para instalar un sistema de lavado que las personas puedan tener su ropa limpia antes de ir a casa, y eso darle cierta calma a ellos y a su familia. El día de hoy hemos recibido una donación importante de medicamentos que nos hizo la Fundación Tagore, medicamentos muy útiles que tienen que ver con el equilibrio emocional de las personas, y esto va a ser de gran utilidad para la institución. Además, el grupo Canal Bank nos donó 14.000 mascarillas para ser distribuidas entre el personal de salud. Yo quisiera decirles antes de concluir que en esta enorme batalla hay algunos que son visibles y otros que son invisibles. Esa gente invisible, esa gente que está detrás de las líneas de lucha, que ayudan y que contribuyen, y sin ellos no podríamos alcanzar el éxito en el servicio a nuestros pacientes. Me refiero al personal de limpieza, a la gente del centro de contacto, del centro de llamada, al personal de las farmacias, laboratorios, de registros médicos, de dietética, los de transporte, los de mantenimiento que están resolviendo todos los problemas que estamos teniendo, y los de seguridad. A toda esa gente, muchas gracias. El pueblo está agradecido por sus servicios, y la Caja del Seguro Social no tiene con qué pagar todo ese sacrificio. Conciudadanos, este personal de salud que trabaja ininterrumpidamente, tanto en el MINSA como la Caja, el personal de seguridad, los diferentes ministerios y todos los estamentos del Estado panameño, nos encontramos en una enorme lucha para preservar tu vida. Pero eso no es suficiente. A ti te toca la parte más importante. A ti te toca velar por la gente que tú quieres, por tu familia. Cuida a tu familia. Quédate en casa y ciérrale la puerta al coronavirus. Muchas gracias, doctor Lao. Queremos sumarnos a esa voz de aliento del director general de la Caja del Seguro Social, en donde el gobierno nacional quiere agradecerle a todo ese personal de salud que sigue dándole la cara a esta gran problemática que tenemos en el día de hoy. Pero ese agradecimiento también tiene que ser extensivo a la Fuerza de Tarea Conjunta, que viene haciendo un enorme esfuerzo para cubrir todas las responsabilidades que les hemos venido dando en esta crisis sanitaria. Nuestro agradecimiento también a esas cadenas hoteleras, a los dueños de hoteles que han puesto sus instalaciones a disposición del Ministerio de Salud, y que ya hemos comenzado a utilizar desde el día de ayer 2 unidades hoteleras
en donde se han comenzado a llevar a personas que son COVID positivos para tenerlos más de cerca, para poder dar el tratamiento bajo una supervisión médica y también, lógicamente, para salvaguardar la salud de su familia, de tal manera que no tengamos que tenerlos en su casa de manera obligatoria, sino que podamos tenerlos en instalaciones que le hemos llamado hoteles hospitales y desde allí con personal de salud atenderlos, darles su tratamiento y garantizarle a ustedes todas las comunidades al mismo tiempo de salvaguardar la salud de su familia. Quiero darle la palabra al ministro de Seguridad, al ministro Pino. Buenas tardes, Panamá. Como estamento de seguridad hemos redoblado los esfuerzos mediante operativos policiales en las calles para hacer cumplir los decretos con el propósito no solo de disminuir los contagios por coronavirus, sino también para enfrentar a quienes insisten en cometer delitos. Las organizaciones criminales y el delincuente común siempre está observando nuestros movimientos para aprovechar cualquier oportunidad y atacar. En las últimas 24 horas se han retenido 17 personas relacionadas a la comisión de diversos delitos y 91 paquetes de droga que iban a bordo de 2 autos tipo taxis en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste. Cada día coordinamos en conjunto con las autoridades de salud la estrategia para combatir el COVID-19, un enemigo silencioso y peligroso que amenaza nuestras vidas. Sin embargo, para evitar la propagación, hay que tener disciplina y respetar la cuarentena. Hay toque de queda, hay ley seca, por lo tanto, debemos cumplir. En las últimas 24 horas, según el mapa de calor, se han retenido 366 personas a nivel nacional, de las cuales 328 son adultos, 46 menores. Según gráfico, las provincias de mayor incidencia que siguen incumpliendo son Coclé, Colón, Chiriquí y Bocas del Toro. Como representante del Ministerio de Salud, la Fuerza de Tarea Conjunta COVID-19, señor Viceministro de Salud, está lista para actuar de manera coercitiva una vez que las medidas sean puestas, porque las personas no están atacando los decretos de cero movilidad y están saliendo a pasear en su hora según cédula que les corresponde. Señores, hay que ser responsables en los decretos. Es un caso de humanidad como siempre y no me cansaré de repetirlo. Hay que cuidar la vida de uno y de los demás y de la familia en especial. Felicito a todos los miembros de las fuerzas públicas, porque una vez que se hizo el toque de queda continuo, hemos redoblado los esfuerzos, se ha visto nuestro trabajo, estamos con el Ministerio de Salud trabajando de la mano y en la primera línea de defensa. Así que le agradezco a todos ellos de todo corazón, comprometidos en su trabajo. Muchas gracias, señor viceministro. Gracias a usted, ministro Juan Pino. Queremos agradecerte, Araceli, que pasemos al periodo de preguntas y respuestas. Perdón, vamos a darle primero la palabra a la doctora Lourdes Moreno antes de pasar al periodo de preguntas y respuestas. Doctora Lourdes Moreno, por favor.
Buenas tardes, Panamá. Antes de iniciar, me imagino que todos se preguntarán por qué estamos utilizando hoy mascarillas. Siendo responsables, nosotros estamos dando el ejemplo y usamos la mascarilla porque quienes nos cuidan también saben que somos parte de esta respuesta que tenemos que dar a toda una nación. Y nos han recomendado que en un lugar tan pequeño como el que estamos, en un espacio cerrado, que no podemos cumplir con ese distanciamiento social, pues usemos las mascarillas. Esa es la razón por la que la estamos utilizando. Para el día de hoy, la situación que tenemos en cuanto al coronavirus, al COVID-19 en Panamá, tenemos 674 casos acumulados, de los cuales 116 son nuevos casos. Tenemos 580 casos en aislamiento domiciliario, que corresponden a un 86%, 83 casos hospitalizados, que corresponden a un 12%, de los cuales están en sala un 8.9% y en unidad de cuidados intensivos 3.4%. Para el día de hoy añadimos un fallecido más que fue producto de una investigación y ha salido el resultado y lo estamos añadiendo responsablemente. Y en recuperados continuamos con 2 que ya habíamos mencionado en el día de ayer. Por otro lado, tenemos que hemos realizado 4.856 pruebas, de las cuales el 86% son negativas. Tenemos que 524 casos, que corresponden al 78%, se encuentran entre las edades de 20 a 59 años. Corresponden a los más altos números. Sin embargo, podemos ver cómo entre 60 y 79 años tenemos un 15.3% de los casos y mayores de 80 años tenemos 2%. De igual manera, tenemos en los menores de 20 años un 5% de casos. Esto nos indica que todas las edades podemos ser afectados. En cuanto a las defunciones, pues tenemos el mayor número de defunciones entre los 60 a 60 y 79 años y mayores de 80 años, en donde tenemos 5 de las 9 defunciones. En cuanto al número de casos por provincia o por región, tenemos que el 50.7% corresponde a Panamá Metro, Panamá Oeste, 17.1, San Miguelito 11.6 y Panamá Norte 9. Hemos tenido las mismas regiones afectadas con incremento en el número de casos en cada una de ellas. En la línea 169 hemos tenido 4.660 llamadas recibidas. Y importante mencionar que aún persisten esas llamadas falsas. Tenemos 93 llamadas falsas. En cuanto a la atención de respuesta operativa de salud de automática, tenemos 32.073 atenciones acumuladas y atendidas en el día de hoy 1.363. Si usted quiere consultar a Rosa, hágalo a rosa.innovacion.gov.pa. Señor viceministro. Muchas gracias, doctora Lourdes Moreno.
Ahora sí, licenciada Araceli, por favor, pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, viceministro. Iniciamos con Edwin Fernández de RPC Radio. Buenas tardes, gracias Aracelis. En relación a los 2 recuperados que presentaron el día de ayer, ¿qué ruta les dicta a los especialistas en cuanto al tratamiento que se está haciendo o qué se debe hacer? Y otra pregunta sería sobre el tema de seguridad y el cumplimiento del decreto 507. ¿Qué instrucción hay para la fuerza pública sobre los acompañantes de personas que tienen alguna enfermedad de riesgo o jubilados o enfermedad relacionada a las mencionadas por el doctor Lau Cortés? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, vamos a darle la palabra al doctor Lau Cortés de tal manera que pueda contestar la pregunta del compañero periodista. Sí, cómo no. Una vez que el paciente se negativiza y todos sus síntomas vuelven a la normalidad, es enviado a su hogar y en su hogar debe continuar con aislamiento por 2 semanas. Posteriormente a ese término se vuelve a tomar una prueba adicional para saber si persiste negativo y en ese momento se da de alta. La otra pregunta era con respecto al tema de los jubilados y... De los familiares de los recuperados. Los familiares de los recuperados, siempre y cuando no tengan síntomas respiratorios que no evidencien ningún tipo de patología, deben cubrir como contactos un tiempo de cuarentena también establecido de 2 semanas, que es lo que se ha hecho con ellos. Después de eso, pues, los mismos cuidados, porque la pandemia no se va a eliminar totalmente de la ciudad de Panamá o del país. Y no sabemos si una persona que haya tenido la infección pudiera eventualmente volver a agarrar otra infección y entonces volverse a complicar. Eso todavía no lo sabemos. Muchas gracias, doctor Lau Cortés. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Siria Miranda, TVN Noticias. Gracias, muy buenas noches a todos. Con relación a esta última víctima, si nos podrían ampliar de qué área corresponde, qué edad, si tenía alguna patología anterior, y también si hasta el momento han podido identificar algún patrón similar sobre cómo han sido esos contagios de los que han salido positivos, si hay algo que los une sobre la forma de cómo han sido contagiados. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Para contestar, la doctora Lourdes Moreno. Sí, buenas tardes. La última defunción es un masculino de 73 años que estuvo en contacto con una persona ya también confirmada positiva y que lamentablemente pues adquirió también la enfermedad. Y en cuanto a si hay alguna relación, pues para poder haber adquirido la enfermedad tuvo que haber sido de alguien que ya estuviese confirmado también, ¿no? Entonces, la mayoría de los fallecidos han tenido alguna situación que les ha complicado por algún tipo de enfermedad crónica que ya tenían conocida. Gracias. Muchas gracias, doctora Moreno. Siguiente pregunta, por favor. Así es, viceministro. También nos llegan preguntas utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA y Soraya nos pregunta lo siguiente. Para una paciente del oncológico que tendrá cita para buscar su receta el 8 de abril, ¿habrá forma que se autorice o se haga lo posible para que no tenga que ir ella, sino un familiar, a buscar la receta por lo menos para 2 o 3 meses? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Solamente sí le pediríamos a la paciente que hiciera una nota
autorizando a la persona que le retiraría los medicamentos con una copia de su cédula, de tal manera que eso garantice que esta persona realmente va a buscar los medicamentos de su familiar. Pero sí, claro que es posible y estamos dispuestos a hacerlo. Con mucho gusto. Muchas gracias, viceministro. Continuamos con más preguntas utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA, y Ángel Luis Molina nos pregunta lo siguiente. Repito la pregunta. ¿Qué vamos a hacer las personas que necesitamos medicinas, hipertensión, que vivimos en Isla Colón, Bocas del Toro? El sistema automatizado nos tiene excluidos. Para contestar la pregunta, el doctor Lao Cortés. Sí, bueno, la cobertura de medicamentos a nivel nacional está establecida. Si la persona acude a los servicios sanitarios en Isla Colón, ahí en esa unidad deben tener las competencias para poder brindarle los medicamentos que la persona, que el paciente requiere. La provincia de Bocas del Toro, en el sistema que tiene que ver con la Caja del Seguro Social, se surte de un depósito que está en la provincia de Chiriquí. Próximamente estaremos abriendo un centro de distribución para la provincia de Bocas del Toro, directamente allá, para que de ahí se surtan a las diferentes unidades ejecutoras que hay en toda la provincia. No están excluidos. Ustedes forman parte importante de nuestro sistema. No tenemos el sistema de reparto a domicilio, pero yo quiero dejar esto muy claro. Ustedes son tan importantes como las personas que viven en la ciudad de Panamá. Y siempre estamos pensando en la forma de cómo vamos a resolver y atender sus necesidades. Usted que tiene hipertensión, no tema, va a tener sus medicamentos a tiempo. Muchas gracias, doctor Lao Cortés. Continuamos con Carlos Rivera de CERTV, Canal 11. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida mayormente en el caso de aquellos pacientes que se están buscando actualmente. Por ejemplo, se están buscando personas que tienen contactos o personas que tienen síntomas, pero ¿qué se hace con los pacientes asintomáticos que ya, según la experiencia que tuvo Italia, se convirtieron en los de mayor contagio del coronavirus? Bueno, precisamente el sistema epidemiológico que se ha implementado en Panamá y que es el que se utiliza en todo el mundo y que además ha sido uno de los sistemas que ha sido también asesorado por la OPS, que nos ha acompañado en toda esta situación. Lógicamente, los primeros contactos se buscan a través de la detección de los casos. Una vez que tenemos los casos, se hace un cuestionamiento, se hace una investigación a esa persona. De allí se detectan cuáles han sido familiares o amistades o lugares en donde esa persona estuvo, para entonces hacer la investigación epidemiológica. Se le hace hisopado en caso de que presente algún tipo de sintomatología o algún criterio que nos haga pensar que esa persona pudiera en algún momento convertirse en un caso positivo. De todas maneras, nuestro sistema de vigilancia en estos momentos se ha sensibilizado mucho más y ya hemos dado instrucciones de que aquellas personas que asistan con algún tipo de sintomatología respiratoria que nos dé a pensar que pudiera ser una infección por coronavirus, en las diferentes instalaciones, tanto de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud, se le puede hacer el hisopado de tal manera que aquellas personas que aun cuando no tengan un contacto definido, pero sí presenten sintomatología que a nosotros nos indique que pudiera ser coronavirus, se le hará el hisopado. De todas maneras, quiero darle la palabra a la doctora Lourdes Moreno, de tal manera que profundice un poco más en la información que le acabamos de dar. Doctora Lourdes Moreno, por favor.
En efecto, señor viceministro, lo que ha dicho es lo correcto y lo que hacemos en el sistema de vigilancia. También, aparte de los cuadros respiratorios, en este momento hemos añadido la vigilancia también por algún cuadro gastrointestinal que nos sugiera que pudiese estar frente a un COVID-19, y el sistema está alertado para atender esta situación. Muchas gracias, doctora Moreno. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Jenny Anesen, Telemetro Reporta. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Han hablado hoy acerca de esas cifras. Quisiéramos saber si el comportamiento que está viviendo Panamá en torno a los contagios es un comportamiento esperado, es alto, es bajo. Y la otra pregunta tiene que ir dirigida precisamente a cuidar este personal valioso. Estamos hablando de todos esos hombres y mujeres que están en intensivos. ¿Están los hospitales panameños lo suficientemente capacitados para manejar el sistema de alto flujo, tomando en cuenta que el COVID-19 se mantiene, se ha confirmado que se mantiene en el aire por un periodo de 2 a 5 horas, y que hay que preservar, por supuesto, la salud de nuestros especialistas? También en hospitales privados sabemos que se ha tomado la decisión en un hospital privado de colocar o aislar una sala completa para pacientes con COVID. ¿Se van a sumar todos los hospitales a recibir pacientes con COVID? ¿Es esto riesgoso? Muchas gracias, licenciada. Vamos a darle la palabra para contestar la primera pregunta al doctor Alfaro, representante de la OPS. Muchas gracias, señor viceministro. Aprovecho la pregunta para reiterar y reafirmar algunos elementos importantes. Empiezo por el final. No está demostrado que este virus viaje en el aire. Lo que sabemos sigue siendo lo que hemos afirmado siempre, es en gotitas de saliva. 2, totalmente de acuerdo, tenemos que proteger al personal de salud, especialmente a los que trabajan con pacientes críticos. De ahí insistir en las medidas que está gradualmente informando el Ministerio de Salud, y eso es lo que nos permite ralentizar estos eventos, el contagio. Las cifras que estamos presentando, sí, los escenarios que fueron construidos nos daban esta situación, no nos toma de sorpresa, y todas estas medidas que se están tomando hoy vamos a ver resultados 2 semanas después. No crean que esto tiene efecto inmediato. Entonces es muy importante acatar la cuarentena permanente. Es muy importante no insistir en pruebas en personas que no tienen síntomas, van a salir negativas. Tenemos inventario, estamos abastecidos, pero no hay para despilfarros, no hay para utilizar recursos que vamos a necesitar más adelante. Esta es una situación crítica. Estamos empezando, es muy temprano para poder hacer pronósticos de otra naturaleza. Vamos a seguir viendo casos aumentando. El sistema está preparado y sigue preparándose, sigue aumentando el número de camas, sigue aumentando el número de equipos, pensando en lograr ese equilibrio entre la oferta de servicio, la capacidad instalada y la atención de pacientes críticos, que son, digamos, donde centramos la mayor atención para evitar muertes. Muchas gracias, doctor Alfaro. Para contestar la segunda pregunta, le damos la palabra al doctor Lao Cortés. La segunda pregunta era si estamos preparados. Si las cosas se comportan como estamos pidiendo, que la población se quede en casa, que la gente no esté considerando que está de vacaciones, si se cumplen con las estrategias y las directrices que el sistema sanitario y el gobierno nacional están direccionando, nosotros tenemos la planificación
para que con los recursos existentes, más las 100 camas que se están construyendo recientemente en el hospital modular, 57 camas adicionales que se van a incorporar en donde está la Ciudad de la Salud, y todo el sistema de hospitales de hoteles. Además, tenemos la gente con la experticia y la capacidad para manejar esto. Obviamente, si no se hace lo que estamos planteando, de que se queden en casa, de que la gente sea responsable, esto podría desbordar las capacidades del sistema sanitario. Por eso es que somos vehementes. En aquellos lugares donde se ha rebasado la capacidad, se ha salido de control. Nosotros no queremos llegar allá. Esa responsabilidad es compartida. No es nada más del sistema sanitario ni tampoco del gobierno nacional. Es una responsabilidad compartida con la población, la cual debe comenzar a tomar las cosas en serio. Esto no es un juego. No estamos amenazando ni queremos asustar a nadie. Pero si no guardamos el distanciamiento social, entonces todos estos recursos no serán suficientes. Muchas gracias, doctor Lao. Otra pregunta que nos llega utilizando el hashtag Yo Me Informo PMA es la siguiente. Noris Arosemena nos pregunta, ¿una persona asintomática puede convivir con el virus sin darse cuenta y curarse sola sin medicamento? Muchas gracias. Para contestar, el doctor Pascal. Se ha visto que alrededor de unos 3 a 4% de las personas que se exponen podrían ser asintomáticos. O sea, es un porcentaje bajo. Esas personas asintomáticas, por supuesto, van a desarrollar anticuerpos, van a desarrollar inmunidad celular y se van a recobrar de este cuadro sin tener ningún problema. Y los podríamos solo detectar buscando de alguna manera, ya sea serológica o por alguna prueba de inmunidad, saber si ellos se expusieron o no. El porcentaje es muy bajo, estos de asintomáticos, pero sí ocurren. Muchas gracias, doctor Pascal. Siguiente pregunta, por favor. Para finalizar este periodo de preguntas y respuestas, Juan Carlos Cajar, La Estrella de Panamá. Muy buenas noches. Mi primera pregunta es para el ministro de Seguridad. En Portugal se ha reportado una defunción, un señor de 92 años. Hay reportes de que empresas distribuidoras de alimentos no están entrando al pueblo para llevar alimentos por temor al virus, lo que está provocando desabastecimiento e incertidumbre entre la población. ¿Qué medidas tiene el gobierno para tener esta situación? Y la otra pregunta es, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué significa que el porcentaje de pruebas positivas varíe? Porque antes la cantidad de pruebas que se realizaban se comunicaba a diario y ahora ahora solamente se presenta el total de pruebas aplicadas. La primera pregunta, para contestar, el ministro Pino. Sí, con relación a Potuga, existe una coordinación en esa área con el MIDA para el movimiento comercial de los productores en el área, los abastecimientos que hay a esos distritos, a esos corregimientos. No tengo el reporte exactamente que los productores no quieran entrar, que los distribuidores no quieran entrar, pero voy a verificar inmediatamente porque hay confianza en lo que estamos haciendo, hay alineamiento y comunicación. Así que voy inmediatamente, salgo de aquí a comunicarme qué es lo que está pasando realmente en Potuga. Muchas gracias, ministro Pino. Para contestar la segunda parte de la pregunta de una manera rápida y poder terminar, dar con el tiempo que nos corresponde, la doctora Lourdes Moreno. Quizás no se vio en el gráfico, pero sí lo presentamos siempre. El total de pruebas positivas es de 4.856, el 86% son negativas,
4.182. De hecho, es una buena cantidad negativa y nosotros podemos decir que entre el día anterior y hoy hemos hecho 608 pruebas más. Muchas gracias, doctora Lourdes Moreno. De esta manera concluye la conferencia de prensa Protégete Panamá, quédate en casa.